Vamos a dar inicio a nuestro tiempo de estudio de la palabra. Así es que vamos a orar para entregar este tiempo a Dios. Señor, queremos en esta mañana darte las gracias por permitir reunirnos, por tener la libertad para poder estudiar la Biblia y aprender de tu palabra sin ninguna persecución, sin ningún obstáculo. Gracias, Señor, porque sabemos que eso es un don, es una libertad que tú nos has dado en nuestros países. Oramos para que esta palabra pueda ser una palabra efectiva, dinámica, revitalizadora, que el Espíritu Santo pueda darnos fuerza y vigor, energía, ánimo, consuelo, como el consolador que es el Espíritu de Dios. Entregamos este tiempo para que tú te muevas y te manifiestes en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Creo que una de las más grandes torturas que uno puede tener es tener sueño y no poder dormirse. No sé si a usted le ha pasado. No tanto que no pueda dormir, sino que sí puede dormir, pero no se debe dormir. Eso es lo que a eso me refiero. En un antiguo ministerio que tuve, parte de mi labor fue viajar por casi toda el oriente del país, y una de las cosas que me tocaba era que servía de conductor a todos los técnicos que estábamos yendo a todos los pueblos del oriente. Eso significaba que me levantaba a las 4 de la mañana y tenía que salir manejando, a veces hasta 300 kilómetros, 240 kilómetros. Una vez hice una gira yéndome desde Guataquiagua hasta Ciudad Barrios, Carolina, luego regresar y pasarme por el otro lado para llegar a Ciudad Victoria. Y fue un tiempo en el que comencé a tener una debilidad que antes no tenía, la de dormirme cuando manejaba. En 3 ocasiones me dormí subiendo las cuestas de la Panamericana después del Puente de Oro. Y gracias a Dios que una vez que veníamos ya de toda la semana con todas el personal, yo venía manejando un microbús y todos venían bien dormidos porque habíamos pasado toda la semana y soy el que iba manejando, y empecé a cabecear, y cuando iba subiendo las cuestas me dormí, y gracias a Dios que en ese momento la persona que iba al lado mío estaba despierta y me agarró el timón. A partir de ahí me ha quedado una debilidad, me duermo, cuando estoy muy cansado voy manejando, me voy durmiendo. Pero esa es una de las torturas más grandes, hermanos, que pueda existir. Que uno vaya manejando y el sueño le vaya pegando tan fuerte que uno quiere abrir los ojos, y comencé habitualmente en ese tiempo a andar un rociador con agua, y cuando empezaba me echaba agua, me pegaba, me pellizcaba y todo, pero lo que hacía muchas veces era parar y dormirme un rato porque ya no aguantaba, no soportaba. Ahora, que uno se duerma manejando es como se llama, problemático, porque uno no debe dormirse manejando y uno sufre, pero sufren más los que van con uno. Por ejemplo, mi esposa siempre sufre cuando me mira que me voy durmiendo, va con más cansado, está durmiendo. Yo, no, solo me estoy viendo los ojos por dentro, le digo, hermano. Qué feo es que nos digan que tenemos que estar. Me imagino, por ejemplo, los que están de vigilancia, los que están de guardia. Qué difícil ha de ser estar tan cansados, pero tener que vigilar en las noches para que no pase nada. Mi hermano era otro dormilón, y ya les conté una experiencia que tuvo, lo metían arresto por casi 10 días y se dormían en guardia, y él una vez estaba tan cansado que se estaba durmiendo, y entonces para no dormirse estaban en una maniobra en el campo. Para que no lo encontraran durmiendo, fue a un cerco y cortó un pedazo de espinas
y se las puso alrededor del cuello, y las espinas le quedaban a este lado, de tal manera que cuando empezaba a cabecear le jullaban y estuvo todo herido. Pero saben, una vez se durmió con las espinas ensartadas. O sea, estaba tan cansado de que se durmió. Si manejamos, no hay que dormirnos, no hay que perder de vista. Y aún a veces se puede dormir con muchas otras cosas. Otra experiencia fue, una vez venía yo en mi microbús de la 42B y venía bajando toda la Boulevard de Malta, el crucero, y solo veníamos como 3 o 4 en el bus, y el cuate venía comiéndose una paleta que venía manejando. Cuando venía para abajo, hecho un demonio, se le cayó el pedazo de la paleta, y en el momento en que se le cayó, él venía manejando y hizo esto, y se subió al andén. Se durmió en el sentido de eso. Qué peligroso, hermanos, es dormirse cuando debemos estar despiertos. Eso es muy peligroso. Dormirse cuando se debe estar despierto, o sobre todo cuando es peligroso, es una de las cosas más problemáticas a las que podemos ser expuestos. En Mateo 25, versículos 1 al 13, hay una frase que dice: y todas se durmieron, todas cabecearon y se durmieron. ¿Y qué les pasó a estas mujeres que cabecearon y se durmieron? Tuvieron varias consecuencias, porque no debieron haberse dormido en el momento en que debían haber estado despiertas. Y es que miren, si una cosa peligrosa es dormirse físicamente, otra cosa peligrosa es dormirse espiritualmente. Que usted pierda todo sentido de la realidad en la que está y se le pase por alto que hay muchas cosas que están por venir que tiene que uno estar pendiente. Mateo 25, Mateo 24 vimos que uno debe esperar la venida de Jesús de una manera expectante, pero Mateo 25 dice que debemos esperar la venida del Señor paciente, de una manera pacientemente. Y en este pasaje de Mateo 25, 1 al 13, me gustaría que abrieran sus Biblias y lo veamos en Mateo 25, 1 al 13. Dice: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras, la Reina Valera dice vírgenes, que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar a todas, les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismos. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No, no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús: manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Esta parábola es una parábola muy interesante porque nos habla de muchas cosas que se tipifican. Algunas personas piensan que la parábola, dentro de su contexto original, está siendo como un mensaje para los judíos, para judíos que no creyeron en el Mesías, para judíos que creyeron en el Mesías. Sin embargo, muchas personas eruditas del Nuevo Testamento entienden que también tiene una aplicación para la iglesia, porque se les está diciendo a los discípulos, se les está contando, ha venido hablando del Sermón del Monte, Mateo 24, donde habla de la venida del Señor, luego habla de Mateo 24 al final de las parábolas de cómo debe ser nuestra actitud hacia esa segunda venida de Jesús. Muchas personas al estudiar esta parábola tratan de encontrarle significado a cada uno de los detalles y darle un sentido espiritual a muchos de los detalles que están ahí. Eso se llama alegorizar la acción.
Algunas personas dicen que, por ejemplo, cuando se habla de 10, está hablando de 10 la plenitud. Son concepciones que se le van dando a eso. Yo creo que la parábola hay que darle el sentido que Jesús lo dijo. Y Jesús lo interpreta. Jesús dice: miren, señores, la idea es no se duerman. O sea, estén despiertos. ¿Por qué? Porque no saben cuándo voy a regresar. Ese es el sentido de la parábola. Es un sentido sencillo, es un sentido que dice: miren, les advierto, muchos de ustedes se van a dormir porque van a perder la paciencia de la espera porque me voy a tardar. Pero eso sí, no saben cuándo me voy a venir, entonces por lo tanto tienen que tener paciencia, que es una de las características que más nos aflige. Ahora, ¿qué son las figuras que Jesús utiliza dentro de la parábola que nos pueden ilustrar muchas cosas de ese principio, de mantenerse alerta, de estar pacientes ante la venida de Jesús? Ahora, al menos hay 4 figuras que aparecen en esta parábola que son relevantes con respecto a eso. La primera figura es la que yo llamo una figura de comparación. En Mateo 25, 1, 2, Jesús dice: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Versículo 1 y 2 hablan de varias características. Esta parábola se sitúa en Mateo, es la única, el único evangelio que narra esta parábola. No hay otra comparación como la que viene a continuación, la parábola de las 10 minas, que Lucas la escribe y Marcos también habla de él. Esto es exclusivamente de la mentalidad de Mateo. Mateo utiliza muchas veces el concepto de la vida cristiana o la vida espiritual como un matrimonio, como un esposo o una esposa. La novia es la iglesia, la novia somos nosotros y el esposo es Jesús. Por lo tanto, al utilizar el concepto del matrimonio, está utilizando un concepto de espiritualidad que es importante. Es decir, es importante entender que cuando Jesús habla y dice: miren, esto es como 10 chicas solteras que están en una boda, y estas chicas solteras tienen sus antorchas, porque la palabra original es antorchas, es la que está enredada con un papel y empapada con aceite, pero enredada con un trapo y empapada con aceite, y la manera en que se iba haciendo más fuerte echándole aceite y rodeando con más trapo la lámpara. Dice, son varias chicas que están en el contexto de una boda. Ahora, cuando Jesús utiliza la metáfora de que nuestra espiritualidad tiene que ver con la boda, con el matrimonio, con una relación, Jesús siempre va a enfocar 3 cosas de la vida espiritual de cada cristiano con respecto a eso. Miren, la vida espiritual con Jesús no es una vida espiritual teórica o doctrinal o teológica, es una espiritualidad experimental. Significa que está más involucrada dentro de la experiencia y de la emoción para experimentar más a Jesús dentro de una dimensión de relación totalmente diferente a una relación teórica. Ahora, cuando se habla esta figura del desposorio o del matrimonio, en primer lugar es una figura que nos habla a nosotros de identidad. ¿Por qué? Bueno, en la cultura judía era un poco más radical dentro del contexto nuestro. Hoy, aquí en nuestro contexto occidental, se tiene más libertad en eso. Por ejemplo, antiguamente se establecía que una mujer que contraía matrimonio adquiría el apellido de su esposo. Se llamaba de fulano. Hoy, en el movimiento de apertura y todo, muchas mujeres optan por simplemente no tener el nombre del esposo, siguen utilizando su nombre. Pero la idea es que en el momento en que una persona contrae matrimonio, su identidad cambia. Es decir, cambia de una perspectiva diferente. Se supone que ya no tiene otras perspectivas como identidad de soltero, sino que una identidad de casado implica eso. Por ejemplo, la identidad demuestra que la esposa es la única mujer que debe ver su vida emocionalmente involucrada. Voy a decir esto, sé que algunos estarán de acuerdo,
yo creo que pues, cuando una persona, un hombre y una mujer se casan, adquieren una identidad única, es elitista, es exclusiva. Viene a decir, ya no más otro género de ese tipo conmigo. Entonces significa que si un esposo o una esposa dice que todavía tiene sus mejores amigas y se reúne con sus mejores amigas, o una esposa dice, no, yo tengo mis mejores amigos, me reúno con mis mejores amigos, está violentando esa identidad. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de veces la vinculación entre hombre y mujer termina en una dimensión diferente a la que es una vinculación entre un amigo o una amiga. ¿Qué quiero decirles? Se le acabaron las amigas, se le acabaron los amigos, perdónenme. O sea, su única amiga y su única persona a la que debe enfocarse es su esposa. A ella es la única que usted tiene que ser amable, cariñoso, la debe tocar, la debe hacer todo lo que tiene que hacer como esposo, pero no se ve bien el hecho de que usted diga que es amable con otras mujeres y esto y lo otro, porque la identidad del matrimonio lo que viene a decir es, Señor, se le acabaron las otras opciones. Llámenme radical, llámenme como sea, pero así es la realidad. Yo tenía un amigo que ahora es pastor y él tenía la costumbre de que cuando llevaba clientas o llevaba clientes y llegaban las chicas, decía, no mi amor, no mire corazón, mire chula, mire linda, mire mi amor, mire, parecía del mercado, ¿qué va a querer chulo? ¿Qué va a querer lindo? Y un día lo estaba oyendo y estaba sentado en su oficina y llamó a la secretaria, mire preciosa, mire linda, mire hermosa, mire. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Yo nunca le he oído que le diga a tu esposa linda, preciosa y hermosa. O sea, he estado en casa con vos y he visto cómo tratar a tu esposa. O sea, ¿por qué tienes que decirle ese tipo de expresiones a otra mujer que no sea tu esposa? No, es que lo pasa, no, pero es que no, man. O sea, perdóname, pero uno compra en el mercado porque le dicen linda, donde le dicen, mire precioso, quiere comprar algo. Pero es una adulación que simple y sencillamente no respeta la identidad de una exclusividad monógama que es la que Dios aprueba frente a sus principios como persona que dice eso. Ahora, eso implica una cosa, porque si estamos hablando que el matrimonio en su esencia tiene esta identidad, y si usamos el matrimonio como una figura de comparación para la espiritualidad, entonces, o sea, tendría también sus implicaciones. Significaría que cuando yo tengo una relación con Cristo en mi identidad, mi relación con Cristo es exclusiva, ¿sí? No debo andar chuleando otras cosas del mundo, no debo andar diciendo, ay, qué hermoso es, ay, qué lindo esto, porque la única, y por eso el canto que cantamos, hermoso Dios, es uno de mis cantos favoritos, porque la idea es, hermoso Dios, ¿para qué necesita ver otra hermosura? ¿Qué otro tipo de cosas? Puede ser que una relación, puede ser que una situación sea tan hermosa para ti, pero eso significa que estás chuleando otra dimensión en tu vida espiritual, en tu espiritualidad. Ahora, también la figura del matrimonio como espiritualidad y comparación implica no solamente identidad, sino que también habla de seguridad. ¿Por qué? Porque el judío, y no solamente el judío, aunque ahora en nuestro contexto occidental es bastante diferente, pero el judío, cuando tenía el matrimonio, ese hombre comenzaba a ser el proveedor y el que iba a cuidar a su esposa. Sus votos de matrimonio implicaban el hecho que él decía que él es esa chica con la que se casaba, adquiría la identidad de su esposo, pero también adquiría el compromiso de que ella iba a tener seguridad bajo su dominio, bajo su perspectiva. Entonces la seguridad de que no te preocupes, no te va a hacer falta nada, yo te voy a ayudar, voy a trabajar, te voy a echar ganas, voy a hacer lo que pueda, pero te voy a dar seguridad. Hermanos, cuando nosotros nos reunimos a Cristo como una espiritualidad de pareja, un lado tenemos esa identidad, por otro lado estamos seguros con Él. De hecho, Dios dice que nos va a proveer de todo. Él dice que va a proveernos, que debemos estar seguros, que debemos confiar, porque Él está por nosotros. Esa seguridad de una espiritualidad con Jesús y una relación personal con Jesucristo, Él dice que tiene que tener seguridad. Pero la tercera cosa
es que no solamente habla de identidad, seguridad, sino que también habla de intimidad. A mí me impresiona el hecho de que en las parejas, y no solo estoy hablando de la relación sexual, estoy hablando de que la intimidad es, nosotros nos conocemos como parejas desnudos, sin ningún tipo de ataduras, sin ningún tipo, sabemos cómo somos, quiénes somos, convivimos las 24 horas, dormimos juntos. A veces cuando nos despertamos asustamos al cónyuge porque nos miran que no, con este no me casé, con esta no me casé, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, pero ¿qué hace que una persona mantenga esa intimidad? Porque yo ya conozco, lo sé, todas sus experiencias, conozco su pensamiento. Eso significa entonces que una espiritualidad en comparación con nuestra vida es que tenemos que tener esa intimidad. Ahora, vean cómo esta comparación hace sentido en toda la parábola. Porque si yo, Jesús dice, si yo te ofrecí mi apellido, te di mi identidad, te di mi seguridad y te di mi intimidad, tienes que estar seguro que lo que yo dije, que voy a hacer y voy a prometer, se va a cumplir. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente lo voy a hacer, porque es mi compromiso de matrimonio contigo. Eso significa entonces que si me tardo, que si no regreso a la hora que he dicho, no quiere decir que entonces empieces a hacer otro tipo de cosas y me empieces a traicionar, sino que lo que quiero hacer es que sigas esperándome pacientemente, porque yo te di seguridad, te di identidad y te di intimidad. Significa entonces que simple y sencillamente regresaré. Hay personas que pierden la seguridad, la intimidad y la identidad cuando un esposo se va a viajar o va a trabajar a los Estados Unidos. Pero los seres humanos podemos traicionar, pero Jesús jamás nos va a traicionar. Y si Él le dice a las personas, yo regreso, estén vigilantes, a regresar. Nosotros podemos perder la perspectiva ahorita de pensar que Dios ya no va a regresar, porque ya no hablamos de eso. Pero el Señor va a volver, porque su relación conmigo es una relación de matrimonio. Mi espiritualidad es una relación de un hombre con una mujer que se casa. Es bien interesante porque todo este concepto, yo hice un estudio sobre el concepto de esposa y esposo y la relación que existe entre esa espiritualidad. Y una de las cosas que me llamó la atención es que Juan el Bautista dice, yo no soy el Mesías, yo solo soy amigo del esposo y yo me gozo con lo que el esposo le dice a la esposa. Y eso me llamó la atención porque dije, bueno, yo no estoy casado con la iglesia, yo por medio de barrio no estoy casado con usted, estoy casado con mi esposa. ¿Y cuál es mi labor entonces? Mi labor es oír lo que Jesús le está diciendo a ustedes y gozarme con lo que Jesús les está diciendo como iglesia. Esa es mi labor. Y la mejor forma de oír es esto, es la palabra. Me pongo a estudiar, Señor, ¿qué quieres decirle a tu iglesia? Y cuando se lo digo, me alegro porque Jesús dice es lo que quería decirle a mi iglesia, a mi esposa. Pero nadie se casa con la iglesia. Nosotros no nos casamos con la iglesia. No morimos por la iglesia. No es nuestra última esfera la iglesia. Nuestro hogar no es la iglesia. Pero sí tenemos que ver lo que Dios está diciéndole a la iglesia. Tener intimidad en el reino de Dios con Cristo es vital para el fortalecimiento de nuestra esperanza para cuando Él regrese. ¿Okay? O sea, miren, es que si no resumiendo esto, la mentalidad es, bueno, si estoy casado con Cristo va a regresar, porque yo tengo una relación eterna con Él, que no hay divorcio, por más que yo pueda hacerlo. Ahora, la segunda figura que el texto utiliza no solamente es de comparación, sino de clasificación. La espiritualidad no solamente tiene que ver con una comparación de identidad, de seguridad y de intimidad, tiene que ver con una clasificación. Dios mismo nos clasifica, Dios mismo hace diferencias. ¿Por qué? Porque dice Él, 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Ahora, la práctica de la boda judía era una boda de 3 etapas. Primero el compromiso, donde se hacían pactos y se escribía un documento. Luego era el desposorio, que era un tiempo de 1 año que esperaban, y tercero era la boda. Pero el desposorio ya estaba comprometido a casarse, ya no había ningún tipo. María estaba en el desposorio cuando
queda embarazada del Espíritu Santo y por eso entra en problemas porque le iban a acusar de adúltera, porque ya estaban comprometidos. Ahora, la tercera etapa es la que están llevando a cabo. Y lo que hacían es que las damas de honor, lo que tenían antorchas o lámparas, y cuando el novio iba a llegar a la casa de la novia, por lo general esperaban a la novia, al novio en la casa de la novia, salían y hacían una valla alumbrándole el camino al novio para que llegara a la casa. Esa es la labor de estas mujeres. Se les había invitado para que ellas estuvieran preparadas para alumbrarle el camino al novio. Sin embargo, dice el texto que hay 5 de ellas que son insensatas y 5 prudentes. Ahora, la parábola, miren, la frase insensato aquí es una frase muy fuerte. De veras se lo digo, es una palabra muy fuerte. En realidad la palabra se puede traducir, 5 eran estúpidas. Ahora, que se utilice esa expresión para decir espiritualmente 5 son estúpidas y 5 son inteligentes, 5 son sabias, tiene que decirnos mucho. Significa que, hermanos, perdónenme la expresión, significa que uno puede llegar a tener una estupidez espiritual como estas mujeres. Y ya se fijó que quiere decir estúpido, es estúpido, o sea, está topado. Ahora, es que eso a mí me afligió porque uno dice, o sea, Dios puede decir, no, es tonto, estas son inteligentes, estas son tontas. ¿Y por qué dice eso? Bueno, dice las palabras prudentes se puede traducir como conscientes de sus intereses, tener una mentalidad con inteligencia. Ahora, ¿cuál es la clasificación? ¿Por qué Dios clasifica entre 5 insensatas y 5 prudentes? La primera esfera donde Dios clasifica es su apariencia. Observe que en tiempos antiguos era muy difícil verse la apariencia de uno. No existían los espejos, se veían en los riachuelos, en los lagos, se reflejaba. Cuando se inventó el espejo, la gente pudo empezarse a ver a sí mismos, a percibirse a sí mismos. Pero una persona que no se percibe cómo está en su condición espiritual es una persona que es una persona tonta, es una persona que tiene un problema serio de estupidez espiritual. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no se da cuenta de lo que está pasando. Ahora, las 10 son iguales en muchos aspectos. Fíjense, todas tienen intención de encontrar al esposo. Todas tienen intención de acompañarlo al lugar donde se celebran festividades. Todas tienen lámparas. Todas esperan que el esposo llegue antes de la venida del nuevo día. Pero esas solo son intenciones. Y la vida espiritual de una persona inteligente no se basa en intenciones, se basa en decisiones y convicciones. La idea es, sí, yo espero que el novio venga. No, sí, yo voy a estar. No, si aquí tengo mi lámpara. Sí, aquí estoy. Pero no se olvidan que Dios dijo, no saben cuándo voy a venir. Entonces, estas mujeres no tienen el discernimiento espiritual para decir, ¿y qué si se tarda? ¿Y qué si realmente no viene el tiempo que yo tengo? Y lo que tengo aquí no me alcanza en la reserva. Entonces, ¿qué hace una persona inteligente? Dice, no, mejor llevo reserva por cualquier cosa que no sea de acuerdo al criterio que yo vea. No, ellas dijeron, sí, llevamos lámparas, hagamos lo demás, sí, yo quiero esto, sí, lo otro. Pero no tiene nada que ver con las intenciones, sino tiene que ver con las decisiones, porque las prudentes dijeron, no, lo que vamos a hacer es llevar una vasija, por si acaso no nos alcanza el aceite, le echamos porque no sabemos ni a qué hora va a venir, ni cuándo va a venir, por lo tanto no sabemos cuánto nos va a durar el aceite. Ahora, la clasificación de la apariencia es bien interesante, porque ustedes notan, más adelante dice en el versículo, en cambio, y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. O sea, significa que tanto las prudentes como las insensatas se durmieron. Fíjense, las dos. ¿Por qué? Porque el novio se tardó. Y que me encanta, ¿sabe por qué? Porque a Dios le gusta tardarse. Algunos dicen que Jesús tiene sangre latina.
porque Jesús dijo, vengo en breve, no ha venido. Es como que yo voy a llegar, o sea, los latinos ya llego, pero estamos ahí, quedamos dando vuelta y vuelta unas 3 horas para eso. Se tardó, y entonces empezaron se durmieron por aburrimiento, por cansancio, por hastío, por qué sé yo, porque no tenían nada que hacer, pero se durmieron todas. Ahora, el punto es que las intenciones de ellas son bien bonitas. Mira, mis hermanos, ustedes pueden tener iglesia, pueden tener Biblia, pueden tener lenguaje evangélico, pueden hacer prácticas evangélicas, ¿sí? Pero solo se quedan en intenciones. Porque la vida cristiana y la espiritualidad tiene que ver con decisiones. La decisión de ser una persona prudente y decir, esto me quita la atención de Dios, no lo voy a hacer, por lo tanto mantengo mi esperanza en Dios. Esto es importante para Dios, por lo tanto es prioritario, no debo dejar a un lado lo que Dios está diciendo que haga en mi vida. Vivimos en ambientes, en mi escuela vivimos en ambientes donde la gente dice, Dios mío, Dios lindo, sí, que leemos la Biblia y todo lo demás, pero a la hora de tomar las decisiones de convicción, el hecho de decir, no, voy a reflejar en mi vida que sí realmente le creo a Dios que va a venir a presentarme. Y mi actitud es la que refleja que sí estoy esperando a Dios. Significa que si estoy pasando por pruebas difíciles, por circunstancias adversas, no me deben generar a mí el hecho de hacerme insensato, sino decir, yo voy a guardar, porque sé que vendrán las cosas que Dios me va a prometer. Ahora, no solamente es un asunto de apariencia, sino que ahora también hay un asunto de diferencia. La diferencia que uno mira en el texto, aunque las 10 se parecen tanto entre ti por detalles externos, porque uno se puede parecer mucho a un cristiano por detalles externos, su diferencia es más sorprendente, básica. Es lo que realmente cuenta. 5 eran necias y 5 prudentes. La insensatez del primer grupo consistía en que estaban completamente desapercibidas para servir al esposo, porque aunque habían tomado sus lámparas, no habían llevado el aceite. Así que la necedad de las 5 vírgenes consistió en una total ausencia de guardar y de tener banco espiritual, de tener guardado para el momento difícil. Ahora miren, ¿qué significa eso? Significa que las mujeres inteligentes habían tenido un banco espiritual de reserva, habían tenido reserva espiritual. Se les apaga, se cabecean, pero tienen reserva espiritual. ¿Saben cuál va a ser la diferencia? La diferencia es que aunque las 10 se cabecean, las 10 se duermen, cuando las asustan para despertarse, unas no tienen reserva y otras sí tienen reserva. Ahora, ¿cómo se aplica esto? Por ejemplo, cuando vino la pandemia, que fue un evento traumático, muchos de nosotros no teníamos reserva espiritual para enfrentarlo. ¿Por qué? Porque no habíamos cultivado una vida de intimidad, seguridad y intimidad con Dios. Entonces, ¿qué pasó? Muchos se alejaron, muchos se fueron, muchos ya no regresaron, muchos se acomodaron, muchos tuvieron una experiencia. No tenían reserva espiritual en su vida. Cuando viene la crisis, entonces la pregunta que uno se hace es, a ver, ¿de qué estás hecho por dentro realmente? ¿Qué es tu reserva espiritual? Si no tenés nada de reserva espiritual y tu espiritualidad solo ha sido de apariencia, de frases, de hablar, significa entonces que simple y sencillamente no vas a poder tener una relación más personal con Cristo y probablemente van a tener una serie de problemas. Yo estoy convencido de que van a venir tiempos en este mundo en el cual la iglesia va a ser perseguida y va a ser desafiada. Y los que van a permanecer en esa iglesia, los que van a seguir echando ganas, son aquellos que han sido lo suficientemente listos para tener reservas en tiempos de paz.
para poder buscar a Dios en momentos en los cuales esto me servirá, porque Dios dice que debo prepararme. Pero hay gente que está en tiempos de paz y no está haciendo reservas espirituales. ¿Por qué? Porque se la están pasando el tiempo en andar haciendo cosas que no hacen ni abonan nada para la vida espiritual. La reserva espiritual tiene que ver con tu contacto con la palabra, con tu desarrollo espiritual en cada una de las áreas que vives. ¿Qué estoy reservando para la crisis? Porque mi amado hermano y hermana, la crisis va a venir y te va a llegar. Si no tienes reserva, vas a vivir deprimido, vas a vivir enojado, vas a vivir enojado, vas a vivir murmurando. ¿Por qué? Porque no tienes la reserva espiritual. Yo he pasado tiempos en los cuales no hay nada más que me entra del tanque porque Dios se quedó en silencio. ¿Y de dónde me pude sostener? Bueno, porque había hecho reserva espiritual en mi vida. Porque de alguna manera no entiendo lo que está pasando, se cerraron todas las cosas de Dios. Dios se quedó callado. Me quedé en la reserva, tranquilo estaba. Pero gracias a Dios tenía reserva espiritual. ¿Por qué? Porque sabía que en tiempos de paz iban a venir las crisis y me iba a enfrentar. Estas mujeres no se dan cuenta de que no se están preparando para algo que les sorprenda, para algo que va a venir inoportuno en su vida. Y al venir de una manera inoportuna, van a tener que sacarle ganas a la reserva, no lo que tienen aparentemente. Ahora observen, en tercer lugar, no solamente es una comparación que tiene que ver con la clasificación o la apariencia o la diferencia, sino que tiene que ver con una experiencia. Mire, le voy a contar, ayer, en los últimos meses, es bien complicado para mí hacer los mensajes. Es complicado. Primero porque a veces trato de programar en la escuela que pueda hacer algún tiempo y digo no lo puedo hacer aquí, o no me queda tiempo, o cuando estoy haciéndome alguien llega, alguien se sienta, que me habla. Paso desde las 6 de la mañana hasta las casi 4 de la tarde metido en el mundo. Cuando regreso voy a mi condena de hacer ejercicio. Hago ejercicio y cuando ya llego a la hora de 7 u 8 de la noche, yo ya estoy tan cansado que, no es cierto que me voy a poner a... Entonces la única forma que me ha quedado es hacerlo los sábados en la tarde. Pero hay sábados como ayer, que eran las 8 de la noche y yo, así que, ¿qué voy a hablar? Y claro, había dicho que iba a hablar de estas 3 parábolas. Tenía este pasaje de la parábola y dije, pero es que esa parábola hay que meterle mucho, hay que estudiar muchas cosas. No, mejor voy a buscar otro sermón, otra cosa que vaya a hacer. Me dieron las 9 de la noche y estaba. A las 9:30 comencé con esta cosa, con esta sensación. Y entonces, no, ni modo, me tengo. Y cuando estaba leyendo esto, me di cuenta que muchas veces todos tenemos la tendencia a cansarnos y a cabecear. Ahora, cabecear es bien interesante, ¿sabe por qué? Porque un cabeceador es diferente a un dormilón. Y yo lo miro aquí en la iglesia. Los cabeceadores todavía tienen un sentido de responsabilidad y decir, no pongo, porque cabecear es... ¿Sí? Pero el dormilón son aquellos que salen el día domingo y le dicen, pastor, gracias, su mensaje fue lindísimo, no me despertó para nada. Esos son los dormilones. ¿Sí? Cabecear y dormirse tienen diferencias de estados espirituales. Que uno puede decir, sí, pero tengo que echarle ganas, tengo que despertarme, tengo que hacer las cosas. Ay, que no he leído la palabra. No, pero léala, me despierto y le echo ganas. Pero si usted ya viene, queda. Ahora, pero fíjense una cosa. Si usted tiene reserva espiritual, es menos grave que se duerma. A que se duerma sin reserva espiritual. ¿Sabe por qué? Porque simple y sencillamente dice el texto que las 10 se durmieron, cabecearon y se durmieron. Y algunas personas pueden decir, no, pero yo no estoy durmiendo. Si uno mira la espiritualidad de las personas, estar dormido
se refiere a una persona que ya no está velando. ¿Sí? Y estar dormido significa que usted se mete en un mundo de fantasía, no es real. ¿Por qué? Porque lo que hace cuando está dormido es tener sueños. No sé si ustedes han tenido sueños de esos sueños bien raros, ¿no? Yo tengo sueños que se repiten varias veces que no sé qué es lo que Dios quiere decirme, pero no los entiendo. Pero hay sueños que uno tiene, que uno es Superman y que va volando y que a veces sueña con personas que murieron y todo. Y tal vez dice, ah, qué lindo, va bien la persona, pero el problema del sueño es que una vez tiene que despertarse, pues. El sueño no es realidad. El sueño es estar metido en un corazón dormido, una persona que está ya no como expectación, sino que está desprevenido. Es una persona que simplemente queda a merced de las circunstancias alrededor. No está consciente de lo que pueda vivir. Entonces, ese estado espiritual, no está consciente de lo que me pueda pasar, estar metido en un sueño de realidades y realidades que no son las que Dios quiere, son cosas de las personas cuando nosotros vemos que puede ser una persona que se está durmiendo espiritualmente. Durmiendo. ¿Cómo se escribe? ¿Durmiendo o durmiendo? ¿Cómo escriben ustedes? ¿Durmiendo o durmiendo? Yo despierto. Ok, entonces yo escribo despierto. Yo escribo despierto. Ok, entonces el punto es que cuando dormimos hay una falta total de emoción o expresión. A veces sentimos, como el chucho que tenemos, que cuando estás soñando empieza a y es como estar queriendo arrancar, ¿no es cierto? Donde el otro está bien. Pero el punto es, algo sucede que soñamos. Lo que sucede es que muchas veces no recordamos la mayoría de nuestros sueños y son más que pensamientos vacíos. Ahora miren, es interesante que es fácil que pongamos nuestro afecto en cosas que no son reales. Y a veces, simple y sencillamente, tenemos que estar viendo, aunque todas hicieron lo mismo, no es lo mismo dormirse sin prepararse a dormirse con preparación. La experiencia de volver a la realidad es diferente para las prudentes y para las insensatas. Entonces nos habla de una tercera cosa. Primero nos habla a nosotros de la comparación, de la definición. Ahora va a hablarnos a nosotros de la definición. ¿Qué define la vida espiritual? Ahora mire esto. Dice el versículo, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasija, versículo 4, junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. Vaya, mire, observe esto. Dice el texto que a medianoche, dice el texto ahí que a medianoche se oyó un grito. Ahí viene el novio. Ahora, miren, vean esto. Están en el momento donde tienen que tener el sueño más profundo. Ya es medianoche, o sea, ya es un tiempo que han pasado cansados. Y están todas, y el texto, en el texto original, dice que están durmiendo y dice, ¡ahí viene el novio! ¿Qué creen que pasaría a una persona que está dormida y dice, ¡ahí viene el novio! Algunos quizás no se despiertan. Pero ¿saben qué interesante? Aquí encontramos entonces varias definiciones de espiritualidad peligrosas. ¿Qué tipo de espiritualidad poseo yo ante el grito eminente de la venida de Jesús en nuestras vidas? ¿Cómo va a ser mi espiritualidad cuando el Señor Jesús aparezca de repente en mi vida? ¿Qué tipo de estado espiritual? Bueno, en primer lugar, veo una espiritualidad pausada. ¿Por qué veo una espiritualidad pausada? Dice que todas se despertaron. O sea, todas habían hecho una pausa. ¿Esto sabe qué significa? Significa que pueden haber tiempos en la vida de un cristiano que tiene reserva espiritual, pero que simplemente se pausó la vida. No hay cosa más fea que una persona que haya sido fiel a Dios y que le haya hecho muchas
haya hecho mis cosas por Dios y lo pongan en pausa. Porque la pausa significa quieto, no te puedes mover ni para atrás ni para adelante. Pausa. Todos estaban en pausa. Ahora, hubo un receso, una pausa, algo que desconectó de la realidad. Cuando Dios nos pone en pausa, es porque simple y sencillamente va a buscar en nuestras vidas la reserva espiritual que tenemos. Ahora, este tipo de espiritualidad pausada es la que se da en ocasiones, que se deja por un rato para después retomar la energía de la verdadera espiritualidad. Es aquella que un trabajo, una actividad me quita la pasión por las cosas de Dios. Sigue siendo hijo de Dios, pero haciendo una adquisición al diablo. Es interesante que la manera en que esta espiritualidad pausada será radicada es por medio de dos cosas: inoportunidad, ¿sí? Y la persona lo hace de una manera inesperada. ¿Por qué? Dios va a utilizar en tu vida para quitarte la pausa que tienes espiritualmente hablando. Primero, con situaciones inesperadas, porque dice que llegó a medianoche. ¿Sí? Son momentos en los cuales Dios dice: ok, te hago pausar porque te voy a meter en este proceso. Y por lo general, cuando nos meten en esos procesos, Dios lo que está haciendo es: ok, me voy a meter en circunstancias inesperadas. Y las circunstancias inesperadas son las circunstancias que más nos afectan, porque simplemente no estamos preparados para ellas, según nosotros. Pero estar preparadas para lo inesperado es qué tipo de fortaleza y estamina espiritual tenemos. La segunda cosa, no solamente por oportunidades inesperadas, sino que también situaciones inesperadas, sino que también situaciones traumáticas que nos pueden sacar de un letargo espiritual. Porque que el texto diga que la gente gritó: ahí viene el novio, les habla de un grito que sacudió toda la comunidad, y las mismas mujeres que estaban en la casa oyeron el grito, y cuando oyeron el grito dijeron: ah, pues es cierto, el novio vino, el novio está aquí, ya vino, nos agarró durmiendo, nos quedamos cabeceando y nos dimos cuenta cuando el novio venga. Hermano, hermana, ¿qué tipo de grito tendrá que usar Dios en tu vida para que te despiertes? ¿Qué tipo de situación que te saque de tus casillas, diga: no estoy bien, tendrá que usar Dios en tu vida? Hay gente a la que Dios le está gritando y tiene una sordera espiritual tan grande que no hacen caso a lo que Dios está diciendo. ¿Qué tipo de grito Dios tendrá que usar en nuestras vidas para que digamos: ¿qué pasó? Estaba pausado. O sea, ¿qué ocurrió en mi vida? Porque Dios va a usar gritos, hermanos, a los que aman. Ahora, la segunda espiritualidad es otra espiritualidad muy peligrosa. ¿Saben cuál es? Es la espiritualidad prestada. Observe que dice el texto: las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de aceite porque nuestras lámparas están apagadas. La idea es: présteme, pásenme algo, por favor. ¿Por qué? Porque ya vi que no tengo reserva. Y la respuesta de las 10 de las otras vírgenes dicen: no. ¿Saben por qué? Porque si le damos a ustedes, no nos va a alcanzar a nosotros. Todo el mundo mira esa frase como algo egoísta, como alguien que dice: no, si que por ser buena gente le debería haber dado aunque sea un poquito para que todos tuvieran un poquito. Pues no. ¿Saben por qué, mis hermanos? A la hora de cuando Dios nos pase la factura de nuestra espiritualidad, no vas a poderle prestar a nadie espiritualidad, porque tu espiritualidad va a ser personal. No podrás decir: no, si es que mire, yo tenía un pariente que era pastor. No, es que mire, mi mamá oraba por mí todos los días. No, es que mire, las oraciones de mi mamá deben... No, señor, usted no va a poderle prestar a nadie para que se pueda rendirle cuentas a Dios. No podrá decir: no, es que mire, yo iba al culto varias veces. No le preste al culto espiritualidad. La espiritualidad tiene que ver con que usted debía estar despierto, esperándome y contento de que yo les prometí que vendría y que vine. No se trata de las apariencias, ni de que tengas lámpara, ni que tengas fuego, sino que qué reserva espiritual son las que tenemos.
La cuarta, para mí es una espiritualidad de las más tristes, es una espiritualidad apagada. ¿Por qué? Porque ellas dicen, nuestras lámparas se están apagando. Y el texto da la idea de que ya era una llamita nomás que estaba. Me puse a pensar, habemos cristianos que tenemos una llamita nomás. No le estamos dando el aceite de Dios, el Espíritu de Dios en nuestras vidas, diciendo una espiritualidad apagada. Una cuarta espiritualidad que miro aquí, que muchos optamos por ella, es la espiritualidad comprada. Dice el versículo, porque así no va a alcanzar para nosotros ni para ustedes, es mejor que vayan a los que venden. ¿Y saben qué es lo que me da risa a mí? Me da risa de que muchas veces hay gente que ha sido negligente, que ha sido una haragana, y aspiran a la benevolencia de uno para sacarlos del problema. ¿Sí? Y vienen y le dicen, ay, por favor, ayúdenos ahora. Ellos pudieron haber dicho, sí, pobrecita, ¿verdad? Se han quedado así. Y además somos un equipo. No, las mujeres dicen, no. La prudencia dice que no se consienten a los negligentes ni a los haraganes. No es Dios, no anden de buena gente. Porque si no, las personas no aprenden. Tienen que aprenderlo de su propia experiencia y además las personas deben entender las consecuencias de sus propias decisiones. No le echen la culpa a quien no tiene la culpa. Y esa espiritualidad comprada, ellas le dicen, vayan y compren. Dice, versículo 9, es mejor que vayan los que venden aceite y compren para ustedes mismos. Pero miren, esto es bien interesante. ¿Sabe por qué? Porque yo me puse a pensar, ¿a qué horas están ahí? ¿En qué horas están ahí? A medianoche. ¿Qué probabilidad es que encuentren a alguien a medianoche que venda aceite? Es una decisión ilógica, pues. ¿Qué probabilidades teníamos nosotros de ir al templo en la pandemia? Ninguna. Pero siempre queríamos comprar. Y hay gente que piensa de la espiritualidad comprada como una cuestión de que doy y recibo. Si hago recibo de Dios como una transacción financiera. No podemos comprarle a Dios. No le podemos decir, Dios, si me das tal cosa, yo voy a hacer tal cosa, te prometo que tal cosa. Si me abrís tal puerta, yo voy a hacer eso. Eso es espiritualidad comprada. La espiritualidad que tiene reservas espirituales es aquella que dice, yo aguanto lo que tenés para mi vida y acepto lo que me estás dando, sea cualquiera que sea. ¿Por qué? Porque ese tipo de espiritualidad es espiritualidad preparada, es aquella espiritualidad que saca fuerza de la reserva. Y eso es bien importante. Al final, encontramos la última, y esta es la espiritualidad más difícil, la espiritualidad arriesgada. Miren, hay gente que se está arriesgando espiritualmente, y recuerde que no estamos hablando de no cristianos, estamos hablando de gente que tiene una relación con Dios. Y la espiritualidad arriesgada es aquella que tiene dos palabras, dice el versículo 10, pero mientras iban a comprar, luego dice el versículo ahí, se cerró la puerta. Dijeron, ok, tomemos una decisión, voy a ir ahora entonces. Y voy. Y mientras iba a hacer algo que no era lo que debía haber estado haciendo, ¿qué pasó? Se cerró la puerta. Y perdí la oportunidad. Ya no tuve la experiencia de estar con el novio. Hay gente que mientras anda haciendo otras cosas, se le están cerrando las oportunidades espirituales. Y el problema es que cuando regresan y se dan cuenta que se les ha cerrado la puerta, tocan diciendo, Señor, Señor, y usan las palabras evangélicas y diciendo, Señor, Señor, como enfatizando, eres mi Señor y mi Señor, cuando esas palabras son palabras vacías, porque nunca fue su Señor, porque si hubiera sido su Señor, estarían preparados. Y tocan, y miren la expresión del riesgo que tuvieron, que el novio les dice, nunca los conocí. Y la palabra nunca los conocí significa, no tengo ningún interés con ustedes.
Qué triste es pensar, qué triste es pensar que pueda tener todo un aparataje eclesial, evangélico, religioso y no ser conocido por Dios. Es más, hay otra frase en el Nuevo Testamento cuando habla que en tu nombre echamos demonios, en tu nombre exorcizamos, en tu nombre esto, y Dios le dice: nunca los he conocido, apartados de mí, hacedores de maldad. Y la palabra en el original es: apártense de mí, malditos. Esa es la expresión. Hermanos, tengan mucho cuidado cómo está cultivando su vida espiritual. Miren, por su propio beneficio, porque al final Jesús dice: señores, el riesgo está en que deben mantenerse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Eso para mí es dramático. ¿Por qué? Porque Dios dice: miren, manténganse despiertos, porque lo puedo agarrar cuando menos lo espero. Eso debería acrecentar y decir que mis 24 horas de vida es: si Dios viniera ahora, ¿cómo me agarra? Si Dios viniera en este día, ¿cómo estoy? Si Dios viniera esta semana, ¿cómo estoy? Dormirse es peligroso, hermano, cuando no debe dormirse. Es importante entender que debemos mantenernos despiertos, porque Dios simple y sencillamente está de puertas. Y va a venir de nuevo y le daremos cuentas. Créalo o no lo crea, el novio volverá y va a venir por su esposa. Por eso ese canto, me encanta ese canto que es: vendrá cuando estemos allá como marcha nupcial, estaremos presentes y no habremos de dolor. ¿Por qué? Porque la novia de Dios estará presente. Vamos a orar. Padre, queremos bendecirte en esta mañana y ayúdanos, Señor, a tener corazón con reserva espiritual, con espiritualidades que realmente valen la pena. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos adorando al Señor por medio de nuestras ofrendas. Oramos para bendecirlas. Señor, te damos gracias por tu provisión y por que podemos dar un poco de lo que tú nos das. Señor, bendice estas ofrendas, que podamos usarlas sabiamente en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a volver a cantar la última que cantamos, Hermoso Dios. Si no se la podía, yo creo que ya se la puede, ¿verdad? Entonces quiero que nos acompañen todos puestos de pie.
pido que estas palabras no queden vacías, que esas semillas sembradas florezcan, que podamos mantenerlo en mente y aplicarlo en nuestras vidas diarias. Ahora te pedimos que nos lleves también a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga, nos vemos en otro